Hoy vamos a estar tratando un tema muy interesante que muy pocas veces se trata, pero que es igual de importante, y es el evangelismo corporativo. Cómo la iglesia como un todo comparte y refleja el evangelio del Señor. Pero antes de comenzar con la clase de hoy, con el repaso de las clases pasadas, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo para que tengamos un mayor entendimiento de la verdad bíblica. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en primer lugar porque es tu gracia y tu misericordia la que nos salvó, la que nos rescató de nuestra maldad. Tú usaste, Señor, a un hombre o a una mujer, a una persona, Señor, a un cristiano para hacernos llegar las buenas nuevas de Jesucristo, que en Él teníamos perdón, que en Él teníamos salvación, que en Él podíamos ser reconciliados para contigo y disfrutar así de la vida eterna, aún de este lado de la eternidad, en este mundo pasajero, en este mundo que busca tentarnos y desviarnos. Pero si no fuese, Señor, porque tú enviaste a alguien, a una persona que nos predicara, estaríamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. No habríamos escuchado, habríamos rechazado quizás tu verdad por medio de otros medios, Señor. Pero por eso te damos gloria, porque esa gracia tuya nos alcanzó usando medios humanos, pero con tu poder, con tu espíritu, con tu palabra detrás de ellos para poder alcanzarnos y darnos vida. Y te rogamos, Señor, que ahora que estamos estudiando el evangelismo, nos permitas entender cómo la iglesia juega un papel fundamental en alcanzar a los perdidos, en hacer lo mismo que nosotros hemos recibido, en compartir las buenas nuevas de Jesucristo con un mundo perdido que te necesita desesperadamente. Así que danos entendimiento, danos luz para poder comprender estas cosas que vamos a estudiar hoy. Y por sobre todas las cosas que las pongamos en práctica, que no se quede solamente en una clase vista, en conocimiento adquirido, sino que podamos realmente ser evangelistas fieles a ti a diario con cada persona que nos encontremos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, ¿quién me puede dar un resumen hasta ahora breve de lo que hemos visto en las últimas 4 clases? Puede ser quizás una sola frase por clase. ¿Qué vimos en la primera semana de este estudio? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de qué hemos visto en la primera clase? Hablamos de Génesis. Hablamos de Génesis, pero solo de Génesis. No, ¿Desde Génesis hasta dónde? Hasta Apocalipsis. Muy bien. Hasta Apocalipsis. ¿Y qué vimos ahí en ese panorama rápido de toda la escritura? Vimos desde Génesis hasta Apocalipsis qué cosa, cómo Dios hace qué. Ajá. Cómo Dios salva al pecador de su maldad para su gloria. Y eso lo vimos en la primera clase de Génesis hasta Apocalipsis. Y entendimos cuál es el propósito de Dios en la historia de la humanidad, que no es otro, como dijo nuestra hermana Edith, que la salvación del ser humano de sus pecados para que pueda estar en la eternidad, como vimos en Apocalipsis, con el Señor, disfrutando de su gloria. Pero luego vimos en la segunda semana algo importante, un atributo de Dios que conecta con el hombre en esa tarea de evangelizar. ¿Qué era? ¿Qué fueron esas 2 cosas que vimos? La soberanía de Dios. Muy bien. ¿Y qué más? La responsabilidad del hombre. Entonces, en esa semana 2 vimos como un Dios soberano escoge y salva de quien Él tiene misericordia, aquellos a quien Él muestra su favor, pero al mismo tiempo lo hace por medio de los seres humanos que diligentemente y obedientemente van a buscar a los perdidos y a predicar a los perdidos, como nos manda de hecho el Evangelio de Mateo y toda la Escritura en general. Entonces hablamos de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, y cómo estas 2 cosas no son contrarias, sino más bien son 2 caras de una misma moneda que encajan perfectamente en el evangelismo. ¿Qué vimos entonces en la clase número 3? ¿qué es el Evangelio? Ok, ¿y qué es el evangelio, John? Las buenas nuevas. Sí, No, pero trato de ser breve. sí, pero brevemente, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es lo que todo hombre debe saber para conocer la verdad? Brevemente. Bueno, su condición de pecado, pero también mucho
Hablamos mucho de que Cristo murió y resucitó por nosotros, por Ujú. nuestros pecados. ¿Y solamente esas dos cosas? Serían cuatro cosas, ¿se acuerdan? Cuatro palabras que nos ayudan a recordar el Evangelio de una manera práctica. Dios, el hombre, Ujú. Cristo y la respuesta. ¿Y qué decimos acerca de cada una? Brevemente, Dios. ¿Qué me lleva a pensar eso? Alguien más, no solamente John. Que Él es el creador. ¿Y qué más? Es el creador de todas las cosas, Ujú. incluso el hombre. Ajá. Creo. Y después de creador, ya ahí quedó todo. ¿O qué otro atributo de Dios es importante mencionar? Tiene que estar. Eterno. Su santidad. Que Dios es santo. Si Dios fuera creador, pero no fuera santo, el hombre puede pecar todo lo que quiera. Pero como Dios es un Dios santo y bueno, no tolera la maldad. Y el ser humano, ¿qué pasó con el ser humano? ¿Qué hizo el ser humano? Lo rechazó, se rebeló en su contra, despreció todas las bondades que Dios le había dado en el Edén y decidió ser su propio gobernante sobre sí mismo. Y bueno, eso merece evidentemente un castigo eterno. Pero ¿qué hizo Dios, Reyane, para que el hombre tenga esperanza a pesar de sus pecados? Exactamente. Entonces Él pagó el precio de nuestra maldad y también por medio de Él hubo una sustitución. Cuando Él murió en la cruz, nuestra culpa, nuestra iniquidad, nuestro pecado fue echado sobre Él, aunque no era de Él, y su justicia nos fue imputada a nosotros, es decir, fue puesta a nosotros, atribuida a nosotros, a pesar de que no es nuestra. Nosotros somos justos porque tenemos una justicia dada por gracia por medio de Cristo, pero no porque la hayamos ganado. Y Cristo murió y ya hemos terminado entonces el evangelio allí, o hace falta alguna otra cosa. ¿Cuál es la última palabra? La respuesta. La respuesta. ¿Y cuál es la respuesta, John? El otro. ¿Cuál es la respuesta a la que tenemos que llamar al pecador para que se convierta al Señor? ¿Cuáles son las dos cosas que esa persona debe, o las dos maneras en cómo esa persona debe responder? Correcto. Entonces, el mismo Señor Jesucristo en Marcos 1:15 dijo, el reino de Dios ha llegado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y eso es el mensaje que tenemos que compartir. Ahora, la semana pasada vimos un mensaje que compartimos que es muy ilustrativo y que tiene que llevarnos al evangelio. ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Cuál es esa historia que contamos que nos debe llevar al evangelio? El testimonio personal. Esa historia que contamos acerca de nuestra propia vida, cómo en nuestra vida ese mensaje nos transformó y nos cambió de una vez para siempre. Y eso es exactamente lo que vimos la clase pasada. El testimonio personal, como veíamos con nuestro hermano Igor, tiene que tener sus partes muy claras, porque no es solamente una historia de mi vida. No es solamente compartir cómo yo me sentía antes, ¿no? Y lo escuchábamos en la clase. El evangelio no es, o mi testimonio personal no es, yo antes no tenía propósito y ahora tengo un propósito en Cristo. Porque la persona que sea budista, que sí sienta que tiene un propósito, entonces ya no necesita el evangelio. Entonces el evangelio no es un cambio de propósito, no es llenar el vacío que tú tienes en tu corazón. Porque muchas personas no sienten ese vacío en su corazón y no lo tienen. Simplemente viven sus vidas llenándolo con cualquier otra cosa y al no tener la necesidad no reconocen que tienen un Salvador al que clamar. Pero ¿cuál es la condición en la que todos los seres humanos estamos, sin importar la religión, la geografía, el género? ¿Cuál es esa condición? El pecado. Entonces mi testimonio tiene que hablar de qué cosa. De mis emociones y de cómo ahora yo estoy contento y tengo amigos. No, eso es una parte del evangelio. Es cierto, en Cristo tenemos un propósito, glorificar a Dios. En Cristo ya somos llenos, ya no sentimos un vacío y eso es verdad, pero principalmente el mensaje del evangelio tiene que ver con cómo Dios perdonó tus pecados y te transformó de alguien rebelde, quitó tu corazón y ahora te dio un corazón obediente para que vivas para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es importante mencionar en nuestro testimonio? ¿Qué se les ocurre? Teniendo en cuenta esto, John.
Exactamente. Mira, yo antes de Cristo era un grosero. Antes de Cristo a mí no me importaba mi esposa. Antes de Cristo yo gastaba todo mi dinero en vicios. Antes de Cristo yo era maldiciente, tenía orgullo, luchaba con el pecado sexual. Antes de Cristo yo hacía todas estas cosas y así se expresaba mi pecado, pero Dios cambió mis deseos. Y ahora lo que antes me daba placer, ahora lo aborrezco. Es importante que nuestro testimonio se vea un cambio de vida. No solamente un cambio de emociones, repito, eso no es que está mal, pero es algo complementario, no es lo principal. Cristo no murió para que nosotros no seamos felices, sino para que seamos santos. Y en la santidad encontramos la felicidad. Entonces, eso es una idea que debemos tener siempre en mente cada vez que vamos a compartir el evangelio usando nuestro testimonio personal. Porque la persona puede ver cómo en tu vida ese mensaje ha sido verdad. Y puede relacionarse incluso con pecados que tú cometías antes, que esa persona lucha o comete o cree que no está mal. Entonces, hemos resumido las 4 semanas que hemos visto en estas 4 frases. Dios en la historia de la humanidad ha mostrado su plan de salvación, ha mostrado su propósito de salvar al pecador de sus pecados para su gloria. Eso lo hace soberanamente, pero usando al ser humano que es responsable de compartir ese mensaje. Y ese mensaje es un mensaje central, que es el de Dios salvando al hombre de su pecado por medio de Jesucristo para que ellos se arrepientan y crean. Y en muchas ocasiones nuestro testimonio personal ilustra toda esa realidad. Y el día de hoy vamos a agregar un elemento adicional, porque el testimonio, estamos llamados a testificar de manera individual. Es decir, yo, Eddie, personalmente, tengo que testificar del evangelio. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad como individuos y como cristianos. Pero al mismo tiempo hay una responsabilidad corporativa, es decir, de la iglesia como tal, de compartir el evangelio de manera corporativa. Y vamos a escuchar mucho esa palabra, corporativo, que no tiene que ver con empresa ni negocio, tiene que ver con cuerpo, unidad, conjunto y pueblo de Dios. ¿Ok? En esta clase vamos a usar la palabra corporativa como un sinónimo de la iglesia como un conjunto. Entonces, si escuchamos un canto corporativo o un canto congregacional, estamos hablando de la iglesia como tal, cantando a una sola voz. Así que quiero advertir de 2 cosas antes de estar en este tema. En primer lugar, es la perspectiva que las personas pueden tener acerca de esta clase. Porque hay 2 posiciones. Sabes que los seres humanos nos encanta irnos a un polo o al otro. Vivimos en los extremos. Pero nos cuesta centrarnos en lo que dice el mensaje de la Biblia. Entonces, hay 2 posibles errores que se cometen cuando pensamos en la iglesia como el ente que está llamado a compartir el evangelio. La primera posición son los que creen que su único trabajo como cristianos es traer personas a la iglesia. ¿Ok? Son personas que dicen, bueno, ya yo lo traje a la iglesia, ya cumplí. Ya a mí, yo lo estoy evangelizando porque le dije, mira, acompáñame a la iglesia. Aquellos que creen que el pastor es alguien que es pagado a tiempo completo para que él se encargue de hacer todo eso para sus amigos. Entonces Reyane trae a alguien y como aquí estamos Peter y yo, entonces nosotros tenemos que evangelizar a los amigos de Reyane, o a los amigos de Edith, o a los amigos de mi suegra. Pero no es realmente eso a una posición bíblica, porque cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de evangelizar. Es decir, nosotros como individuos tenemos que compartir el evangelio con aquellas personas que conocemos. Esa es la primera posición que es errada. Pensar que su único trabajo es traer personas a la iglesia. ¿Ok? Eso es parte de. Pero si tú no abres tu boca y compartes de tus propios labios el mensaje del evangelio, no estás evangelizando simplemente con traer gente a la iglesia. Y el segunda postura, el otro extremo, es todo lo opuesto, que cree que la iglesia no puede evangelizar, porque ve en la iglesia estructuras muy rígidas, un vocabulario que no se ajusta a la moda actual o que no puede conectar con la cultura de este tiempo, y entonces ve a la iglesia, mismos cristianos que ven a la iglesia como un bicho raro que no puede conectarse con sus amigos. Entonces, el evangelismo no puede hacerse en la iglesia, tiene que hacerse fuera de la iglesia. Tiene que hacerse con otras actividades que no involucren a la iglesia, que casi no involucren tampoco mucha predicación del evangelio, sino que tiene que ser algo más adaptable a las personas que no conocen a Cristo, a sus necesidades, y poco a poco irlos
atrayendo a la iglesia. Pero eso tampoco es bíblico, porque en ninguna parte en el Nuevo Testamento vemos que se le dé esta misión, sino a la iglesia y a los miembros de la iglesia. De modo que evangelizar apartados de la iglesia es algo que no encontramos en la Escritura en ningún momento. De hecho, los apóstoles que eran enviados ¿por quién? ¿Por quién fue enviado Pablo y Bernabé? Por la iglesia. Por la iglesia de Antioquía, que dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para las misiones. ¿Y quién lo envió? La iglesia. ¿Y a quiénes dieron ellos el reporte cuando volvieron? A la iglesia. Y cuando ellos fueron predicando, ¿qué hicieron? Plantar iglesias. De modo que pensar que el evangelismo y la conversión tienen que suceder fuera del contexto de la iglesia es algo que vemos en la Escritura que es claramente contrario a la palabra de Dios. De modo que dichas estas dos advertencias, una, solo el pastor y el que trabaja 100% en el ministerio tiene que evangelizar, o la iglesia no puede evangelizar porque no se adapta a la cultura. Vamos a ver hoy cuál es la posición bíblica, cómo la iglesia juega un papel fundamental en lo que es la predicación del evangelio. Y a esto llamamos el testimonio corporativo. ¿Ok? Vamos a ver tres cosas el día de hoy. En primer lugar, vamos a ver de qué manera la iglesia local proclama el evangelio cuando se reúne. Es decir, los domingos, yo no sé si ustedes han escuchado o han preguntado, ¿quién predica este domingo? Para ver si es un sermón evangelístico o no. O pastores que dicen, el próximo domingo es evangelístico, así que traiga a sus amigos. ¿Alguien lo ha escuchado? Nunca, sí. Los que han estado en la iglesia quizás un poco más de tiempo, ¿lo han escuchado? Quizás. Bueno, en nuestra iglesia era muy común, en muchas iglesias en Latinoamérica era muy común que decían, el próximo domingo es un domingo evangelístico, tendremos una actividad especial, traiga a sus amigos. Pero cada domingo en la iglesia debería ser evangelístico. No hay un domingo en la iglesia en que no deba ser evangelístico. Todos los domingos y todo lo que la iglesia hace tiene que ser evangelístico, porque la iglesia tiene esa responsabilidad de compartir el evangelio con los no creyentes. Entonces, ¿de qué manera la iglesia, cuando se reúne los domingos, cuando nos reunimos en la asamblea del Señor, cómo proclamamos el evangelio nosotros hoy? Es decir, hoy a las 5:30, la Iglesia Bíblica Vida Nueva tiene que empezar a proclamar el evangelio desde que comienza la reunión hasta que termina. ¿Cómo se hace? Pues lo vamos a estudiar el día de hoy. En segundo lugar, vamos a pensar sobre cuáles son algunas maneras en que podemos usar estas reuniones de la iglesia local para discutir el evangelio con los no cristianos. Cuando usted ve una persona nueva que viene, o una persona que no conoce, que sabemos que no es creyente, que es invitado de alguien a la iglesia y lo podemos reconocer, ¿cómo usamos la iglesia local y la reunión del domingo para discutir el evangelio con ellos? Y en tercer lugar, ¿cómo la iglesia local nos ayuda a ser evangelistas más fieles? Es decir, ¿qué hace la iglesia que me ayuda a mí como individuo a ser mucho más fiel al Señor en esta tarea de evangelizar? Así que vamos a empezar con el primer punto. El primer punto es de qué manera la reunión corporativa proclama el evangelio. ¿Qué se les ocurre? Si les pregunto, ok, la iglesia el domingo, ¿cómo proclama el evangelio? ¿Qué se les ocurre? Siendo fiel a la palabra de Dios. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Estefanía. ¿De qué manera la reunión del domingo proclama el evangelio o anuncia el evangelio a los no creyentes? ¿Cuál testimonio? Ok. Muy bien. Bueno, testimonios personales en la iglesia están reservados para reuniones de miembros y para reuniones de bautismo. Entonces, ahí sí, son eventos que no son tan cotidianos, pero que en la iglesia se proclama el evangelio por medio de esas ordenanzas, por así decirlo, ¿no? Que el sermón sea cristocéntrico. Muy bien. John.
Muy bien, cuando cantamos, cantamos el Evangelio. Casi no voy a tener que dar la clase ya porque han respondido muy buenas cosas. Las tres cosas que han dicho son precisamente maneras en las que en la reunión de la iglesia nosotros proclamamos el Evangelio. Así que vamos a ver en Mateo 18:20 algunas cosas muy interesantes. Cuando nosotros nos reunimos, cuando se reúne la iglesia como un cuerpo para adorar, cantar y escuchar la palabra del Señor, el mismo Señor Jesucristo promete una cosa muy importante en la congregación. ¿Quién puede leer Mateo 18:20 y decirme cuál es la promesa que vemos ahí por parte del Señor para con su pueblo? Exactamente. Entonces dice, ¿qué dice? ¿Que el qué? ¿Cuál es la promesa? Estará con su pueblo. La verdad es que tenía yo otra cita aquí, pero veo que Mateo 18:20 también dice lo que estábamos buscando. La presencia del Señor es una promesa, es una garantía para los creyentes cuando estamos reunidos como iglesia. Otro pasaje dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este es el pasaje que quería que leyéramos. Pero en cualquier caso, el Señor promete su presencia a su pueblo. Ya sea que vayamos a evangelizar, o ya sea que estemos aquí reunidos como iglesia, y en este caso, como estamos hablando de la reunión corporativa, el Señor promete estar aquí cuando nosotros estamos reunidos en su nombre, y eso es lo que hacemos los domingos. El Señor está aquí en medio de nosotros, Él habita en medio de su pueblo, y Él usa su poder para testificar por medio de su iglesia. Así que nosotros confiadamente, sabiendo que el Señor está en medio nuestro, podemos decirle al inconverso, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Así que vamos a ver cuáles son 5 maneras en las que esta reunión de la iglesia nos permite compartir el Evangelio con aquellos que no son creyentes. Así que en primer lugar, cuando la iglesia se reúne, los no cristianos pueden escuchar el Evangelio proclamado. Y esta es la primera o lo más evidente que tiene que ser para el no creyente, que el Evangelio es proclamado verbalmente por aquel predicador o pastor que está en el púlpito compartiendo la palabra de Dios. Cuando el no creyente viene a la iglesia, debe sentirse sumamente cómodo por el recibimiento y el trato que los cristianos le damos, que nos gozamos en que esté aquí en medio de nosotros, en que le amamos y queremos que tenga comunión con nosotros, pero el mensaje tiene que ser un mensaje fiel a la Escritura, que confronte su pecado, que humille su orgullo, que exalte al Salvador y que le anime y le exhorte a venir a ese Salvador en arrepentimiento y fe. Nosotros hemos preparado a algunos hombres para la predicación del Evangelio y hay una pregunta que siempre hacemos. Vas a predicar este texto. ¿Cómo lo vas a conectar con los no creyentes? Tú estás predicando acerca de la santidad de Dios. ¿Cómo vas a conectar eso con los no creyentes que estarán presentes en el culto escuchándote predicar? Vas a predicar acerca del matrimonio. ¿Cómo vas a conectar eso con el Evangelio de Jesucristo para llamar a los incrédulos al arrepentimiento y la fe? Siempre todo sermón tiene que tener una conexión con la cruz para que los no creyentes puedan escuchar proclamado el Evangelio de Jesucristo. Y eso tiene que ocurrir sea quien sea que esté parado acá. El próximo domingo, si el Señor así lo permite, vamos a escuchar a nuestro hermano Ángelo predicar. Y hoy me van a escuchar a mí. Y bueno, también lo hicieron el domingo pasado, pero hace un par de domingos a nuestro hermano Igor y también a Peter. Escuchamos también al suegro de Peter predicar aquí. Y usted pudo notar que en todos los sermones hubo una conexión o un llamado al no creyente a arrepentirse y a creer. Y este domingo espero que también lo escuchen y el próximo con nuestro hermano Ángelo también. Cada hombre que se para aquí tiene que predicar fielmente la palabra de Dios. No podemos suavizar el mensaje. No podemos acomodarlo para que sea más digerible o más aceptable para el no creyente. Como decía el pastor Mark Dever, si invito a mi hermano o a mi cuñado o a quien sea a la iglesia o a un amigo del trabajo a la iglesia y todo lo que escucha ese domingo es el buen trabajo que hace la mujer de Proverbios 31 y no conecta eso con el Evangelio, pues habrá sido inútil que lo haya traído aquí a la iglesia.
Si él lo que escuchó fue un mensaje moralista y bueno, un mensaje de algún tema de interés común, bueno, la habrá pasado bien, se habrá divertido, pero no habrá sido en nada de provecho para él ni para su alma. Todo sermón y todo domingo tiene que ser evangelístico. No existe un sermón evangelístico y otro no. Fíjense en el Señor Jesús. Cuando él predicó, cuando él hablaba y enseñaba, ¿quiénes estaban presentes? Siempre estaban presentes las personas que recibían el milagro, eran sanados y por tanto eran perdonados, y también estaban los fariseos y los incrédulos que estaban allí. Y el Señor Jesús siempre comunicaba su mensaje a los dos, y a los dos hablaba, a unos confrontaba, a otros animaba, pero siempre tiene que haber una conexión legítima con el evangelio de Jesucristo. Fíjense lo que dice 1 Corintios 14, 23 al 25. ¿Quién lo puede leer? ¿Quién lo puede leer? 1 Corintios 14, del 23 al 25. Lo puedo leer. Dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén. Entonces, ese texto está enmarcado en una discusión sobre los dones espirituales. Y está hablando sobre el profetizar, que profetizar no tiene nada que ver con prevenir el futuro ni con adivinar el futuro, sino con hablar al pueblo de Dios y exhortarle o a seguir en el camino de Dios o a arrepentirse. Eso es profetizar. En el Antiguo Testamento, todos los profetas exhortaron al pueblo de Dios para decirle, tienes que arrepentirte. No era para prevenir el futuro, ¿no? Hablaba de un juicio venidero si no se arrepentían, pero el grueso del contenido era el corazón duro de Israel. Y lo mismo ocurre en este pasaje. Está hablando acerca de profetas, aquellos que hablan al pueblo de Dios para exhortarles a seguir en los caminos de Dios o para exhortarles a arrepentirse. Y habla de que es exhortado por todos, es juzgado por todos. Porque si cada uno de nosotros hablamos el evangelio fielmente, entonces esa persona que viene va a ver que por todos los que están ahí, el evangelio es anunciado. No hay una diferencia en el mensaje, no hay dos personas que hablen algo diferente, sino que todos predicamos el mismo mensaje. Así que por todos, esa persona que viene al culto es exhortado por medio de la predicación fiel. Pero en segundo lugar, al igual que en la proclamación, el evangelio es enseñado a los no creyentes por medio de las oraciones. Entonces, cuando la iglesia se reúne, los no creyentes pueden oír el evangelio orado. Por eso nuestro culto tiene esa estructura. Comenzamos con una oración de adoración, porque venimos a ese propósito, venimos a adorar a Dios. Y todo ser humano debe adorar a Dios. No adorar a Dios es pecado. Puede que tú seas la mejor persona del mundo en términos humanos, que tú realmente no mientas, malas palabras, sea fiel a su cónyuge, no robe, no tenga envidia. Puede que usted cumpla todos los mandamientos, pero si no cumple el primero, honrarás al Señor o amarás al Señor por sobre todas las cosas. Estás en pecado. Entonces, no adorar a Dios es un pecado. No reconocerle es un pecado. Si usted se encuentra alguna vez con una persona que realmente es una buena persona, pregúntele, ¿y tú adoras a Dios? Ah, no, yo no creo en él. Pues estás en pecado. No eres tan buena como crees. Así que la primera oración que nosotros hacemos es una oración de adoración al Señor, porque para eso se reúne la iglesia. Y el no creyente va a ver corazones ardiendo en fuego amoroso hacia el Señor, porque queremos adorarle y reconocerle por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero en segundo lugar, ¿cuál es la segunda oración que tenemos en la iglesia? A ver, ¿quién lo sabe? La oración de confesión. Y ahí hay dos propósitos en esa oración. En primer lugar, que la iglesia pueda mostrar al no creyente que no somos perfectos. Que no somos perfectos, que nosotros no dejamos de pecar.
que vivimos en una vida de constante arrepentimiento, y el pecador que está ahí va a decir, ah, mira, y este es cristiano, y le gritó a la mujer, lo está confesando en la oración. Este es cristiano y está luchando con la mentira, lo confesó en la oración. Es mostrarle al pecador que está allí en medio de nosotros que su condición es la misma condición en la que nosotros estábamos si no fuera por la gracia y la justicia de Jesucristo que nos dio. Pero de la misma manera es que Él reconozca que los pecados que estamos mencionando en la oración también son sus pecados. Cuando una persona dice, bueno, pero es que yo no robo, no mato y no me meto con nadie. Pero empezamos a confesar aquí acerca del orgullo, de la envidia, de la falta de gratitud, de la falta de contentamiento, de las maledicencias, de que la lujuria no es solamente el acto, sino también el pensamiento, de que el matar no es solamente la acción, sino que con el odio en nuestro corazón y el resentimiento y la falta de perdón también estamos matando. Cuando empezamos a confesar esos pecados, le estamos diciendo a esta persona, tú eres igual que nosotros y necesitas la gracia que nosotros necesitamos. Le estamos diciendo a esta persona, escucha, este eres tú, este soy yo, y hay un Salvador. Y terminamos siempre esa oración con una exclamación del Evangelio, porque el perdón que estamos suplicando es un perdón que ya está garantizado en Cristo Jesús. Y así el no creyente escucha el Evangelio orado. Pero también damos acciones de gracia y súplicas en las que pedimos a Dios que interceda por nosotros, que obre en nuestra vida a nuestro favor según su voluntad y para su gloria. Y ahí va a escuchar esta persona no creyente el Evangelio orado en medio de la congregación de la iglesia. Entonces, en primer lugar es proclamado, en segundo lugar es orado, en tercer lugar, cuando la iglesia se reúne, el Evangelio es escuchado porque es cantado. El Evangelio es cantado. Por medio de todo lo que nosotros cantamos aquí, estamos anunciando el Evangelio. Por eso no cantamos cualquier canción cristiana, entre comillas. Las canciones son seleccionadas cada semana con cuidado, con atención, prestando atención a las letras, prestando atención a cada momento del culto, con el fin de que el Evangelio sea anunciado por todo, por medio de las oraciones, por medio de las lecturas, por medio de la predicación, por medio de las canciones. Absolutamente todo lo que nosotros hacemos debe anunciar el Evangelio. Hay una razón para esto, porque el Evangelio no es solamente para el no creyente, es también para nosotros. Entonces, todos nosotros hemos luchado con pecado esta semana. Todos nosotros hemos luchado con pecado antes de venir a la iglesia. Puede que antes en la iglesia hayamos pecado, antes de venir a la iglesia, y no lo sabemos, o sí lo sabemos y, bueno, venimos un poco con esa sensación de, vengo a la iglesia pero hice esto. Pero cuando cantamos de la gracia de Dios, ¿qué estamos haciendo? El creyente es animado por medio de la canción. Su corazón es animado en que en Jesucristo ese pecado también fue perdonado. Pero al mismo tiempo, al no creyente se le anuncia por medio de las canciones que es el Evangelio, dando gloria a Dios, reconociendo la gracia poderosa de Cristo que nos salvó a nosotros en la cruz, dando gracias al Señor y en último lugar cantando gloria a su nombre. El mismo Salmo 119, 172 dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Así como cuando David, nosotros cantamos la palabra de Dios. Los salmos son prácticamente poemas o canciones. Era el libro el himnario del pueblo de Israel. Eran los salmos, los cantaban, los anunciaban cuando se reunían como un solo hombre. Y así precisamente como dice el Salmo 119, en el versículo 172, nosotros también tenemos que cantar, oh Señor, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Cantamos aquí, glorioso intercambio. ¿Cómo es que aquel que es perfecto murió en la cruz por mí? ¿Cómo es que aquel se dio a sí mismo para darme vida a mí? Cantamos glorioso intercambio, cantamos gloria sea tu nombre, cantamos Abba Padre, dando gloria a Dios y reconociendo quién es Él. El Evangelio es cantado. Mira lo que dice Colosenses 3:16. ¿Quién lo puede leer? ¿Qué significa eso? Es cantar el Evangelio. Salmos e himnos en cánticos espirituales no es cantar en un idioma raro.
no es cantar en algo que la gente no puede entender, es cantar en algo claramente entendible que apunta al evangelio del Señor. En cuarto lugar, cuando la iglesia se reúne, puede ver el evangelio exhibido. Y entramos un poco en lo que comentaba John. Hay dos ordenanzas que el Señor Jesucristo dio a su iglesia. ¿Cuáles son? Las dos ordenanzas. No, eso es un mandamiento. Las ordenanzas son dos cosas que dio a la iglesia para que practique solamente la iglesia. ¿El bautismo? El bautismo y la Santa Cena. Esas son las dos ordenanzas que Cristo dejó a su iglesia. Y cuando tenemos un culto de bautismo, por ejemplo, ¿qué escuchamos? ¿Qué mencionaba John que escuchamos cuando tenemos un culto de bautismo? El testimonio personal. Y al escuchar el testimonio personal, que lo vimos en la clase pasada, ¿qué debe apuntar ese testimonio personal? ¿A qué cosa debe apuntar ese testimonio personal? Es una cosa específica, pero yo no lo comentaba. ¿Cuál es esa sección importante? Exactamente. Entonces, en un bautismo, tuvimos el último bautismo hace más de un año, sí, correcto, hace más de un año. Y escuchábamos cómo Reyane compartía su testimonio. Reyane se bautizó aquí en noviembre del 2020, ¿no? Y escuchábamos cómo Reyane estaba aquí parada hablando de cómo era ella antes de Cristo, cómo luchaba con su pecado y cómo Dios la salvó de su pecado y ahora es una persona completamente diferente. Y escuchamos a muchas personas compartiendo su testimonio personal y ese testimonio nos tiene que llevar a nosotros a la cruz de Cristo. Así que por medio del bautismo y entender el bautismo nos ayuda, porque escuchamos el testimonio personal y luego vemos que esa persona entra en el agua y sale del agua. ¿Y qué significa el bautismo? ¿Qué significado tiene esa acción de entrar al agua y salir de las aguas? ¿Cómo? Nacer de nuevo, exactamente. Descendemos al agua y morimos con Cristo al mundo. Hemos muerto, hemos sido enterrados para el mundo. Y cuando salimos del agua, salimos nacidos de nuevo, salimos, no en el bautismo no nos hace nacer de nuevo, es lo que representa, lo que Dios ya ha hecho en nuestro corazón. Al salir del agua representa entonces ese resucitar con Cristo, ese pasar de muerte a vida. Morimos al mundo, pero vivimos para con Dios. Y esta persona está testificando doblemente, de una manera simbólica, de una manera verbal también. Cuando nos reunimos y los no creyentes están presentes, ¿qué están escuchando? Por eso invitamos a familiares, amigos, a personas allegadas que nos conocen antes de Cristo. Y generalmente esas personas ya lo han visto en tu vida, pero también escuchan de tus propios labios tu experiencia con el Señor, que apunta al Salvador y a la cruz. Y también lo ven de una manera simbólica en el bautismo, diciendo, he pasado de muerte a vida. El bautismo es una exhibición del evangelio clara y visible para todo el mundo, para los creyentes y para los no creyentes. Pero en segundo lugar, tenemos la segunda ordenanza. ¿Cuál es la segunda ordenanza? ¿Y cómo la Santa Cena apunta al evangelio? ¿Cómo exhibe la Santa Cena el evangelio en la reunión de la iglesia? Exactamente. Entregar su sangre y su cuerpo por nuestros pecados. De hecho, en la Santa Cena, la manera en cómo lo hacemos aquí en la iglesia, generalmente tenemos una meditación sobre lo que significa la Santa Cena y damos una explicación de por qué es para la iglesia, cuál es el significado profundo que tiene la Santa Cena y por qué es algo solamente restringido para la iglesia, no para el no creyente. ¿Quién quiere leer 1 Corintios 11 del 27 al 23? ¿Alguien lo quiere leer? ¿11 qué? Ya te digo, del 27 al 30. 11 del 27 al 30.
De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entonces, bueno, ese dormir realmente significa morir. Muchos ya han muerto por haber tomado indignamente la cena del Señor. Pero lo que está mostrando es la severidad de la cena. Porque eso representa, ¿qué cosa? El sacrificio de Jesucristo. El cuerpo es representado por el pan y la sangre es representada por el vino. De hecho, dice que hagáis esto en memoria de mí, dice el Señor Jesucristo. Y cada vez que lo hiciéramos, dice Pablo, estamos anunciando que el Señor viene. Es una clara exhibición del Evangelio. Cuando partimos el pan, decimos, así fue resquebrajado el cuerpo del Señor, así fue machacado el cuerpo del Señor, y cuando compartimos el vino decimos, así fue derramada la sangre del Señor Jesucristo. Por medio de estas dos exhibiciones puede ver el no creyente en medio de la congregación lo que es el Evangelio, que significa. Número 5. Cuando la iglesia se reúne, los no cristianos pueden ver el Evangelio vivido. Ahora bien, ¿se acuerdan las dos advertencias que hicimos al inicio? ¿Cuáles son las dos advertencias que hicimos al inicio? Los dos extremos, cuando hablamos del testimonio corporativo. Prediquen, ¿ok? ¿Y cuál es el otro? No puede evangelizar, porque no se adapta al nuevo mundo. O muchas veces, porque en la iglesia hay muchos hipócritas y hay personas que dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez? Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. No, yo tengo mi comunión con Dios personal, pero es que en la iglesia hay puros hipócritas. Mark Dever estaba predicándole a una amiga de su mamá y la amiga de la mamá le dijo, no, pero es que en la iglesia hay puras víboras. Y él dijo, es verdad, pero hay espacio para una más si quieres venir. Y es cierto, los no creyentes creen que la iglesia está llena de hipócritas, y la verdad es que en muchas ocasiones es verdad. ¿Quién de aquí no es pecador? ¿Quién de aquí no lucha con su pecado? ¿Quién de aquí no le ha tocado orar o hablar acerca de Cristo después de haber quizás gritado a su esposo, quizás haber mentido en el trabajo? Y creemos con todo nuestro corazón el Evangelio, pero vemos que seguimos luchando con el pecado. Eso nos convierte en hipócritas. Bueno, solo si lo ocultamos y si no lo confesamos y si pretendemos intencionalmente vivir una doble vida. Pero la realidad es que todos luchamos con el pecado. Absolutamente todos. A mí me ha tocado muchas veces pedirle perdón a mi esposa antes de subirme aquí a predicar. Y luego hablar con un hermano y le mira, ya le pedí perdón a mi esposa, ya me reconcilié, pero pasó esto esta mañana. Menos mal que el culto es en la tarde porque me da tiempo de arrepentirme, pero se imagina que sea a las 8 de la mañana y tenga que predicar a las 10. No, pero me da muchas veces, y mi esposo y yo tratamos de ser conscientes de que los domingos tratemos de ir todo lo más tranquilo posible. No siempre lo logramos, pero es una realidad. Nosotros luchamos con el pecado. Cada uno de nosotros lucha con la misma iniquidad que está en nuestro cuerpo y que tiene que seguir siendo santificada por el Señor Jesucristo. Así que, dicho eso de que es verdad, en la iglesia seguimos luchando con el pecado, no quiere decir que la iglesia sea un lugar donde solamente van aquellos que no pecan. Vamos todos los seres humanos que tenemos necesidad del Señor. Pero ¿cómo entonces pueden ver los no cristianos el evangelio vivido en la iglesia cuando esas vidas parecieran ser hipócritas? Cuando esas vidas parecieran ocultar su pecado. Bueno, la oración de confesión nos ayuda con eso. Porque ya de entrada la oración de confesión muestra una imagen de la iglesia que es una iglesia que vive arrepentida y luchando contra su pecado y pidiendo la ayuda del Señor. Pero además de eso, hay un versículo muy claro que el Señor Jesucristo nos dejó a los que somos parte de su iglesia en Juan 13, 34 al 35. ¿Quién lo puede leer? Fíjense el testimonio que la iglesia da al no creyente.
el mundo va a saber que nosotros somos el pueblo de Dios por medio de ¿qué? Del amor unido, el amor mutuo que tenemos los creyentes. Ese amor tiene que ser evidente cuando estamos congregados los unos con los otros. Ese amor tiene que sobresalir a la vista de los no creyentes y decir, ¿qué es esta locura? ¿Qué es esta locura que esta gente que no tiene nada en común entre sí mismos se aman con una profundidad que nunca he visto antes? Ese es el testimonio, parte del testimonio corporativo que la iglesia da, el amor los unos por los otros. Y usted no sé si ha escuchado, pero muchas veces cuando la persona no creyente va a la iglesia y evidencia este amor y puede verlo, puede visualizarlo, queda sorprendida por ese amor y reconoce que es algo diferente a cualquier otra cosa que ha visto. De manera que en primer lugar, el amor mutuo, el amor de Cristo entre nosotros es un testimonio corporativo que debemos dar al mundo. En segundo lugar, ¿quién puede leer Primera de Pedro 2:12? ¿Alguien? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Así es. Entonces, cuando el no creyente ve en la iglesia, no solamente el amor mutuo, sino un estilo de vida que glorifica al Señor, es un testimonio corporativo. El pastor John MacArthur una vez fue a un mecánico para reparar su coche y él intentó evangelizar al mecánico y le dijo, mira, yo soy pastor de esta iglesia. Y él le dijo, ¿tú eres el pastor de la iglesia? No, yo a esa iglesia jamás iría. Dice, ¿por qué? Porque yo conozco, tengo un cliente que va a esa iglesia y él dice que es miembro de esa iglesia, pero cada vez que viene para acá fuma y dice muchas malas palabras. Y el pastor John MacArthur el domingo siguiente, antes del sermón, dijo, mira, yo quiero decirte esto, no sé quién eres, pero si eres miembro de esta iglesia y te estás comportando así, nos estás dificultando la tarea de evangelizar a los no perdidos. El testimonio corporativo se tiene que ver también en la manera en cómo los miembros de la iglesia viven y se relacionan con los no creyentes. Por eso para nosotros la membresía es muy importante. Y la membresía tiene un lugar especial en la Iglesia Bíblica Vida Nueva, porque aquellos que son miembros, nosotros estamos dando el visto bueno de que esa persona vive conforme a los mandamientos de Cristo. Y en el momento que lo deja de hacer, con mucho amor y humildad, lo disciplinamos y lo corregimos para que vuelva al camino de la verdad o para que siga luchando con su pecado. Pero el testimonio corporativo se tiene que ver en primer lugar por medio de el amor mutuo en los creyentes y en segundo lugar por medio del estilo de vida diferente a lo de afuera. Tiene que ser evidente que somos distintos, que no pensamos igual, que no tomamos las mismas decisiones dependiendo de las circunstancias, sino que todo es regulado por la palabra de Dios. Mantengan buena vuestra manera de vivir. ¿Delante de quién? Del pastor. ¿Delante de quién? De todos los hombres. De todos los hombres. Para que ellos vean que estamos viviendo verdaderamente conforme a lo que el Señor manda. Ahora bien, esta es la reunión corporativa de la iglesia. Y así es como la reunión proclama el evangelio. En primer lugar es predicado fielmente. En segundo lugar, el evangelio es orado. El evangelio es cantado por medio de las alabanzas. El evangelio es exhibido por medio de las ordenanzas. Y el evangelio es vivido por medio de las relaciones de amor que tenemos los unos por los otros. Vamos a ver cómo podemos usar esta reunión para nuestro evangelismo personal. Yo invité a una persona el domingo a la iglesia y esta persona vio todo esto. Escuchó un sermón que le animó a arrepentirse y a confiar en Jesucristo. Escuchó oraciones de confesión con las que él mismo se pudo identificar porque sabía que también luchaba con esos pecados. Pero terminó también con la afirmación del evangelio y conociendo que en Jesucristo puedes tener esperanza y perdón. Y en el medio del sermón se le llama al arrepentimiento y la fe. Él escuchó todo esto, cantó con sus propios labios probablemente las alabanzas al Señor, cantando el evangelio, vio que los hermanos se aman, vio que los amigos en la iglesia tenían una relación diferente a lo que él ha visto en el mundo. Y ahora llega el día siguiente. ¿Cómo yo uso la iglesia, la reunión de la iglesia, para poder compartir el evangelio?
Bueno, hay varias cosas que podemos hacer. En primer lugar, cuando hablemos de la iglesia, deberíamos hablar bien de la iglesia. Hay mucha gente cristiana que delante de un no creyente, para querer simpatizar con el no creyente, decirle, sí, es que la iglesia está llena de hipócritas, es verdad, yo lo he visto. Uno tiene que saber explicarle al no creyente esa situación. Como lo que mencionaba de MacGyver, hay un espacio para una víbora más. No está negando que en la iglesia haya pecadores. Está diciendo, tú también eres pecador y tienes que estar con nosotros para que busquemos la salvación en Cristo. Si yo empiezo a hablar mal de las personas de la iglesia, si empiezo a quejarme de la iglesia con los no creyentes, cosa que muchos creyentes hacen, ¿qué perspectiva van a tener ellos de la iglesia? ¿Qué idea van a tener de los otros cristianos? ¿Cómo compartimos? Hay un dicho en Venezuela que es muy útil en estos casos, ¿no? La ropa sucia se lava en casa, no se lava afuera. Usted no saca su ropa sucia y la lava enfrente del vecino. Usted lava su ropa sucia en casa. Obviamente va a haber problemas en la iglesia, va a haber dificultades, va a haber situaciones difíciles, pero todas esas situaciones tienen que confrontarse en amor entre los hermanos, no empezar a quejarnos de los hermanos frente a los incrédulos, como hacía la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto tenían conflictos personales y traían los conflictos personales de la iglesia a los jueces que eran no creyentes. ¿Qué testimonio daba eso para el no creyente? Mira, estos son cristianos, pero se están matando uno entre otros. Eso era un testimonio horrible. Cuando hablemos de la iglesia, debemos hablar bien de la iglesia. Debemos hablar del amor, el apoyo que encontramos en los hermanos. Yo cuando estaba trabajando en la antigua empresa y tuve que volver al trabajo en septiembre, me acuerdo que mi jefe me decía, oye, ¿y cómo vas a hacer con Bruno y tu esposa y tal, si los dos van a tener que volver a trabajar? Yo decía, no, hay muchos amigos de la iglesia que van a ir a cuidar a mi hijo. Me decía, bueno, qué bueno que te puedan ayudar puntualmente. Y yo, no, es que vienen todos los días, viene uno diferente y nos ayudan a cuidar a mi hijo. Katy estuvo en muchas reuniones de trabajo en las que yo estaba, porque ella iba a mi casa, cocinaba o ya había cocinado Marja o lo que sea, pero se encargaba de Bruno y yo podía trabajar. Y me acuerdo que mi jefe me dijo, porque tantas veces me lo preguntaba y tantas veces se lo decía, no es que los hermanos de la iglesia me apoyan, los hermanos de la iglesia me ayudan, ellos vienen, no me están cobrando, lo hacen por amor. Y él me decía, macho, pero qué buenos amigos tienes tú. Y le digo, bueno, por eso nos llamamos hermanos, no nos llamamos amigos, porque creemos que somos una familia, le dije. Y él se quedó muy bien, qué bueno, me alegra, macho. Y ya, eso fue todo. No hubo más oportunidad para avanzar, pero fue un testimonio para él al menos significativo de saber, esta gente se sirven unos a otros de una manera que nunca he visto. A veces ni mis propios familiares quieren hacerlo, dirá él, ¿no? A veces tengo que rogarle a mi mamá o a mi papá que venga y me ayude con el nene si no está en la guardería. Pero estos que no son familia se apoyan. Eso habla bien de la iglesia. Eso nos anima y muestra una expectativa positiva acerca de la iglesia. Ojo, la iglesia tiene que ser madura para hacer esto. Nosotros aquí en Villanueva contamos, bueno, con hermanos que realmente tienen una gran disposición a servir, que tienen unas grandes ganas de amarse los unos a los otros y mostrarlo de una manera visible. En segundo lugar, debemos invitar a los no cristianos a la iglesia. Debemos invitarlos porque aunque no es el único trabajo que tenemos, aunque no es lo único que deberíamos hacer, es parte de lo que sí deberíamos hacer. Entonces, invitarlos a la iglesia es algo importante porque ahí ellos van a ver lo que comentamos al principio, el evangelio proclamado en la reunión del domingo, por medio de la predicación, por medio de las oraciones, por medio de los cantos, por medio de las exhibiciones como las ordenanzas y la vida de las personas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues en primer lugar, crea expectativas a esa persona. Mira, quiero que vengas a la iglesia. Este día vamos a hablar de tal cosa. Mira, quiero que conozcas a mis amigos de la iglesia. Mira, quiero que vengas conmigo. Es que me va a dar mucho gozo que tú estés ahí. Intentar crear algún tipo de expectativa a ellos para que puedan venir a decir, ¿qué voy a encontrar ahí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es esto que él está tan emocionado para ir los domingos a la iglesia? Tenemos que prepararnos en oración, orar por esa persona que va a venir a la iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes lo hacen, pero si invitan a alguien que no es creyente, orar por esa persona. O si no han invitado a nadie esta semana, pues orar por aquellas personas que sean invitados o que vengan como visitantes a la iglesia, para que el Señor actúe. Y en segundo lugar, pues si tienen la oportunidad, pues invitarlo a una reunión si tú vas a ser bautizado, pero bueno, no es el caso acá, pero sé que tenemos algunas personas que van a ser bautizadas pronto y ellos podrían invitar a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, para que puedan asistir.
En tercer lugar, deberíamos hablar con nuestros amigos no cristianos acerca de lo que experimentaron en la iglesia. Y aquí llega entonces el lunes. Ya vinieron, ya los invitamos. ¿Y cómo abordamos la conversación del lunes? ¿Qué deberíamos hacer? Pues aprovechar esa oportunidad primero para preguntarle qué le pareció. Oye, ¿qué te pareció la iglesia? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue tu perspectiva? ¿Qué viste? ¿Te gustó algo? ¿Hubo algo que te hizo sentir incómodo? Cualquier cosa, tener un poco de feedback, porque eso va a abrir puerta a que la persona te diga, oye, bueno, me gustó el mensaje, es algo que nunca había escuchado. ¿Qué te llamó la atención del mensaje? ¿Qué te gustó del mensaje? ¿Qué te pareció importante? ¿Cómo aplicarías eso a tu vida? ¿Crees en lo que el mensaje dice? ¿O qué te dificulta creer en lo que predicó el pastor ayer? ¿Cómo lo ves? Eso va a abrir muchas puertas para que nosotros podamos hablar el evangelio. Y si le quedó alguna duda, si él dijo, bueno, me gusta, nunca alguien me había llamado a que me arrepintiera. Puedes profundizar con él en el evangelio y confirmar esa semilla que ya fue plantada. Deberíamos invitar no solamente a la reunión de la iglesia. En cuarto lugar, tenemos que invitarlos a compartir con amigos que son cristianos. La siguiente invitación puede ser, oye, mira, va a ser el cumpleaños de William. Hablar con William y decirle, mira, voy a llevar una boca más que alimentar. Entonces, ¿puedo llevarlo a tu casa? Sí, claro. Vamos. Y en ese caso, esta persona va a compartir en un contexto distinto a la reunión de la iglesia que ya ha experimentado y va a estar con otras personas cristianas. Yo creo que de aquí hay algunos que conocen a mi amigo Eddie. ¿Alguien ha conocido a mi amigo Eddie? ¿Tú? Bueno, ustedes dos. Romario lo conoce también, ¿no? Eddie es un gran amigo mío. No soy yo, es un amigo venezolano que también se llama Eddie. Y él empezó a trabajar conmigo en la empresa el mismo día. En 2019 entramos el mismo día, los dos de Venezuela, los dos con el mismo nombre. Fue una cosa increíble. Y eso nos unió mucho, como decir, ah, mira, yo también me llamo Eddie, somos tocayos. Y él ha sido un gran amigo para mí. Y ahora él viene a mi casa simplemente a tocar la guitarra y que Marja cante. Y tienen sus sesiones de cantar en la casa, ¿no? Con cualquier canción, de Coldplay, de cualquier otra cosa. Pero en muchas ocasiones, él ha compartido, o él estaba haciendo eso, y llega John a mi casa. Y él sabe que John es creyente. Y llega Romari, que también ha estado, y comemos galette, y él está en ese ambiente viendo a los cristianos, y ahora él me pregunta por las cosas de la iglesia. Dice, bro, ¿cómo te va en la iglesia? Bien, ¿cómo van tus estudios de la iglesia? ¿Cómo van tus cosas de la iglesia? Me alegra mucho. Ya él está en contacto. Y cuando yo le hablo de John, ya él sabe quién es John. Cuando hablo de Romaria, ya sabe quién es Romaria, ya sabe quién es Elisa. Entonces, poco a poco, esa persona no creyente, aunque ya no trabajamos juntos, seguimos conectados e invitándolo a reuniones de la iglesia. Ve que no hay malas palabras, ve que hay juego sano, ve que nos amamos y nos servimos en amor. Y eso es un testimonio para él también. Entonces podemos usar las reuniones de la iglesia para invitar a la persona, para que venga, para orar por ella, luego para tener un feedback, ¿qué ocurrió? ¿Cómo te sentiste? Y después invitarla a otro contexto en el que pueda profundizar en su relación con otros amigos. La parte final, bueno, rápidamente porque nos quedamos con poco tiempo, la parte final es cómo la iglesia nos ayuda a ser más fieles en nuestro evangelismo. Estamos ya en la parte final del material. Número 4. La iglesia local nos prepara para evangelizar. ¿Quién puede leer Efesios 4 del 11 al 12? Efesios 4 del 11 al 12. Entonces hay una parte importante en ese versículo que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Ustedes creen que la obra del ministerio involucra la evangelización? Por supuesto que sí. La iglesia nos capacita para que nosotros podamos evangelizar de una mejor manera. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues explicando qué es el evangelio en cada sermón. En cada sermón, la conexión con el evangelio, ese tema, la conexión con el evangelio, nos ayuda a relacionar a nosotros en la vida diaria cómo podemos introducir el evangelio en cualquier conversación diaria. Estamos hablando de los políticos que hay, qué mal está España. Mira, estos políticos corruptos, ¿sabes qué? Hay un rey que no es corrupto. Hay un rey que un día va a juzgar a esos políticos. El ser humano, no hay ningún político, ningún partido político que pueda resolver nuestra situación. Ay, mira el coronavirus, ¿qué? Nos va a morir. Sabes que la muerte es una realidad, sea por coronavirus o por cualquier cosa.
tus días en este mundo son limitados y no sabes cuándo te vas a morir. Gente joven ha muerto. ¿Y qué va a pasar cuando mueras y tengas que dar cuentas al Creador? De alguna manera podemos introducir el Evangelio en cualquier conversación, pero para eso tenemos que saber qué es el Evangelio. Y somos entrenados en saber qué es el Evangelio, en cómo compartirlo, en cómo defenderlo, en cómo hablarlo de una manera sencilla para el no creyente, pero fiel al texto bíblico. Los pastores tenemos esa tarea, equipar a los creyentes, como lo dice el libro de Hebreos, que Dios os haga aptos para toda buena obra. Y no puede haceros aptos si no es por medio de su palabra. Entonces, si estás aquí en Vida Nueva, bueno, estás aquí con un propósito, ser entrenado para la obra del ministerio, para ser equipado y enviado día tras día a tu lugar de trabajo, a tu familia, a tus vecinos, para predicar el Evangelio. En segundo lugar, la iglesia local brinda o puede brindar oportunidades para comentar el Evangelio con no creyentes. Por ejemplo, hay grupos pequeños, puede haber evangelismo callejero. Hay cosas que nosotros no aplicamos acá en la iglesia, pero muchas iglesias locales usan grupos donde puedes explorar el cristianismo, donde puedes hablar con los no creyentes. Hay grupos pequeños que son de evangelismo. Cuando hace 2 o 3 años intentamos abrimos varios grupos pequeños. Uno de ellos era evangelístico. Tuvimos que cerrarlos por la pandemia y bueno, luego tomó otra forma de los grupos pequeños. Pero inicialmente uno de ellos era para evangelizar e invitar a algunos vecinos, a algunos amigos de la comunidad para que pudieran escuchar el evangelio y explorarlo. En tercer lugar, la iglesia local nos anima a evangelizar. Fíjense lo que dice Hebreos 10, 24 al 25. Lo leo para resumir en tiempo. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego habla de no dejar de congregarnos. Pero cuando tú vienes a la iglesia, eres animado por los hermanos a compartir el evangelio con otros. Como lo estamos haciendo en esta clase. Domingo tras domingo a las 4:15, ustedes saben que ustedes van a escuchar a una persona aquí parada diciéndole, ¿has compartido el evangelio con alguien esta semana? Te animo a hacerlo, hermano. ¿Has predicado? ¿Has compartido el tratado? Te animo a hacerlo, hermano. Entonces la iglesia local, por medio de reunirnos unos con otros, nos anima. Incluso podemos ponernos de acuerdo y decir, vamos juntos y evangelizamos a esta persona que yo conozco. Quiero que lo conozcas, quiero que sepas quién es. Este pasado viernes Arturo iba conmigo en el tren y conoció a un compañero de trabajo nuevo que tengo, que también es venezolano, se llama Nacho. Y Arturo le dice, espero que nos veamos otra vez. Y dice, sí, claro. Si algún día yo quiero con Arturo a tomar un café y Nacho está libre, yo lo puedo invitar. Y puedo decirle, oye, vamos a conversar, vamos a hablar, a conocernos simplemente. Y eso es algo que nos anima y nos estimula a nosotros para seguir evangelizando. Ok, por tema de tiempo vamos a parar aquí. Y vamos solamente a comentar la tarea. Esta tarea es acumulativa. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero la tarea que empezamos en la primera clase es la misma tarea que ha ido añadiendo cosas hasta el día de hoy. En primer lugar, seguimos orando para que Dios nos dé amor por los perdidos. Tenemos que amar a los perdidos. Si no entendemos que el infierno es real, si no entendemos que esa persona que yo tanto quiero en este mundo va a pasar la eternidad en un sufrimiento que nunca se apagará, entonces hay una indiferencia de mi parte para con ella. Entonces tengo más amor propio porque mi temor de quedar mal o de tener una mala reputación me importa más que el destino eterno de esa persona. Amor hacia los perdidos. Seguimos orando para que Dios abra puertas para el evangelio. Oramos para que Dios entonces nos dé oportunidades y que las podamos reconocer claramente y decir, mira, aquí puedo conversar del evangelio. Esta persona me está comentando esto. Y a veces predicar el evangelio puede ser, o iniciar una conversación puede ser, oye, ¿puedo orar por ti? Hay muchos amigos en el trabajo anterior que yo les he dicho, puedo orar por ti, puedo orar por ti. Y con los que ya no trabajo, que están buscando otros, les digo, oye, estoy orando para que consigas trabajo. Una de ellas me dice, no, yo no creo en eso, pero gracias por las buenas vibras. Y yo, amén. Pero bueno, estoy intentando hacerle saber que Dios es real, que Dios existe y quiero conversar con esa persona acerca de ello. Que Dios abra puertas, que Dios permita que nosotros reconozcamos esas oportunidades y las aprovechemos. Y en tercer lugar, oramos por 3 personas. Piensa en 3 amigos, familiares, personas que no conozcan a Cristo y ora por ellos para que Dios hablen de su corazón. Entonces, esa es la primera tarea que teníamos. Se añade algo, invitar a una persona a la iglesia. Queremos que invites a alguien a la iglesia. No porque esto no es Herbalife. Aquí no cobramos entrada. Pero si tú invitas personas a la iglesia, esa persona va a escuchar el evangelio. Y esa persona
Si Dios tiene misericordia, pues se va a arrepentir, va a creer y habrás ganado a alguien para Cristo. Dios te habrá utilizado para llevar a alguien a su reino. Y finalmente, pues sal al menos con una de las personas por las que estás orando. Procura tiempos con ellas, de profundizar la relación, de conocerlo, de saber cómo está, de interesarte por su vida y que ella vea un amor genuino de tu parte. Orar, invitar y compartir. ¿Ok? Bueno, vamos a orar y terminamos por hoy. Padre, gracias nuevamente por tu amor, por tu misericordia, por la manera en cómo tú nos has salvado, enviando a alguien, Señor, como lo decíamos al principio, que compartiera el mensaje de salvación para con nosotros. Y no haber sido así, jamás te habríamos conocido. No te habríamos pedido perdón ni nos hubiésemos humillado delante de ti para que tú nos sanaras y nos perdonaras. Y por esta razón queremos darte gracias y te pedimos que nos dé la valentía, el coraje, el amor, el denuedo para salir al mundo perdido, entender la necesidad que hay y compartir el evangelio. Para la gloria tuya, en Cristo Jesús oramos. Amén.